Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Empezaremos tratando cómo la inteligencia artificial apoya a Bitcoin, curiosamente en más de una manera. Continuaremos tratando cómo es importante ver siempre el lado positivo de los ataques. Nos iremos concretamente al canal de Suez para ver cómo se puede ganar dinero con eso. Sorprendente. Trataremos la cuestión de la devaluación en Argentina, pues pocas cosas hay más bonitas que el mercado libre. Llegaremos a los granjeros y a qué ha ocurrido finalmente con Víctor Orbán y su órdago a la Unión Europea, y cerraremos el mañanero de hoy hablando de la fórmula para medir el crecimiento de Bitcoin conforme más dinero entra en los ETFs. Sí, hay una fórmula para esto, fíjate. Y también hablando de cuánto vale el arte y qué pasa con la fertilidad, por qué se esconde y cómo hacerla aflorar. Cuestión importante. Bien, la inteligencia artificial apoya a Bitcoin. La demanda de electricidad en Estados Unidos está cogiendo a gestores de la red eléctrica, empresas y políticos con el paso cambiado. Desde los años 90, la demanda de electricidad en Estados Unidos ha crecido menos de un 1% anualmente. Una cuestión triste, sí, pero bueno, una cuestión fáctica. El año pasado, no obstante, esa tendencia cambió y se espera que suba hasta el 1,5% de crecimiento, al menos en los próximos años. Y ese es el crecimiento esperado de media en Estados Unidos. En algunas regiones se puede esperar que el crecimiento de la demanda de electricidad suba por encima del 5%. ¿De dónde viene toda esta demanda? ¿Quién está demandando electricidad como si no hubiese un mañana? Bueno, según Boston Consulting Group, el consumo eléctrico de los centros de datos estadounidenses se triplicará con respecto a los niveles de 2022 y alcanzará los 390 teravatios, que es un montón, a finales de la década. Esto equivale a cerca del 7,5% de la demanda eléctrica nacional prevista. Pequeño apunte, Bitcoin ahora mismo consume el 1,5% más o menos. Bien, Sam Altman, jefe de ChatGPT, te sonará, una inteligencia artificial, dice: necesitamos mucha más energía en el mundo de la que creíamos necesitar antes, ¿vale? Sherlock. Y dice además que todavía no apreciamos las necesidades energéticas de esta tecnología, la inteligencia artificial. Para hacer frente a este aumento de la demanda de electricidad, algunas compañías eléctricas están reconsiderando sus planes de cerrar las centrales que queman combustibles fósiles, mientras que otras han solicitado a los reguladores permiso para construir nuevas centrales de gas. Y es que cuando la necesidad aprieta, pues ya se sabe, un problema para redes de electricidad y políticos que, como sabemos, buscan vender que reducir el consumo es el camino. Pero claramente no es a donde se está llegando. En Kansas City se está construyendo un centro de datos gestionado por Meta. Meta, pequeño aparte también, dio resultados ayer y enfatizó en los mismos que iba a invertir fuertemente en la inteligencia artificial. Invertir en inteligencia artificial significa básicamente crear más centros de datos. Bien, proyectos como este están impulsando el mayor crecimiento de la demanda de electricidad en décadas, afirma David Campbell, director general de Evergy, la empresa de servicios públicos que abastece a esa zona de Kansas City. La empresa anunció también que retrasaría 5 años, hasta 2028, la jubilación de una central de carbón que funciona desde los años 60. Es bonito verlo esto realmente. La demanda eléctrica por centros de datos no va a frenar porque es inviable, imposible, totalmente inabarcable, decirle a las empresas que suponen la mitad del Standard & Poor's 500 que lo que están haciendo mata el planeta y que por favor no dejen eso de la IA, que al final tampoco es tan guay. Lo cual me lleva, claro, a Bitcoin. Bitcoin vilipendiada durante años por los medios por consumir demasiada energía. Bueno, pues Bitcoin se va a ver beneficiada del cambio de actitudes respecto al consumo eléctrico. El consumir electricidad va a pasar a estar bien visto. Básicamente porque consumir electricidad va a ayudar a la inteligencia artificial y quien no quiere más inteligencia de esta, y por tanto será difícil seguir atacando a Bitcoin por este aspecto. Además, la minería de Bitcoin puede complementar las demandas de electricidad de los centros de datos, pues son totalmente diferentes. Es una situación esta la que me recuerda un poco a lo que ha venido ocurriendo con las CBDCs. Igual que por consumir electricidad se suele criticar a Bitcoin porque es descentralizado, porque tiene una emisión de tokens inamovible y que por tanto no se puede ajustar a la economía, y entonces es mejor crear una moneda que se parezca a Bitcoin, pero que bueno,
no se parezca tanto como para ser descentralizada, sino que sea medianamente controlable para que la emisión sea más elástica. Y bajo esta crítica se anunciaron, como sabemos, las CBDCs, que solucionan supuestamente este problema. Sin embargo, es precisamente el uso y la imposición de estas CBDCs la que está poniendo en valor a Bitcoin. Y no hay mejor ejemplo de esto que la iNaira, como sabéis, la Naira digital, la CBDC de Nigeria, cuyo lanzamiento, posterior debacle e inflación, empujó a toda Nigeria a abrazar Bitcoin. Por cierto, la Naira, no la digital, la normal, cayó un 30% ayer en un solo día, lo cual, bueno, equivale a mayor dolarización y mayor bitcoinización en este país. Así que, para cerrar este pequeño punto, o este primer punto, básicamente comentar que los ataques a Bitcoin, sean por el lado energético o sean por el lado de su forma de operar, terminan siempre mostrando la fortaleza del activo. Lo cual es bueno, porque si no fuese antifrágil, pues realmente no habría llegado hasta aquí. Y es que es bueno ver el lado positivo a los ataques. Bitcoin lo ve y lo muestra, pero muchas veces a las personas les cuesta. Y quiero tratar esta cuestión a continuación, y es la de el canal de Suez. Estáis al tanto, supongo, de los ataques de los Houthis en el canal de Suez. El canal de Suez es la autopista para llevar desde coches eléctricos chinos a petróleo a Europa, encima de esos super mega macro cargueros, barcos gigantes que traen todas esas riquezas y materias a Europa. Bueno, hoy en día los buques portacontenedores transportan 23 veces más tonelaje que hace 50 años, integrando una economía global de gigantescos conglomerados que dirigen a cualquier cliente del planeta que ofrezca el mayor beneficio. Lo antes posible, claro. Esa integración que se ha producido y que permiten autopistas como la del Canal de Suez ha reducido los costes para enviar mercancía por el planeta, permitiendo a IKEA vender a bajo precio sofás idénticos en 59 países y a McDonald's freír patatas Russet Burbank de Idaho en todo el mundo. Una autopista que, como sabemos, está cerrada prácticamente por el ataque constante de estos grupos como los Houthis, grupos paramilitares que impiden el libre tráfico de mercancías a través de ese canal. Desde que los Houthis se apoderaron en noviembre del Galaxy Leader, un carguero de propiedad japonesa que transportaba automóviles, las tarifas de los fletes de Shanghái a Génova se han cuadriplicado. En todo el mundo, el coste medio del transporte de un contenedor de 40 pies se ha multiplicado por 2,7 veces en ese tiempo, hasta los casi $4.000, según una consultora inglesa. Fabricantes como Tesla o Volvo han tenido que suspender la producción de automóviles en plantas alemanas y belgas a la espera de piezas. Claramente todo esto es negativo, ¿o no? Teniendo en cuenta que es viernes, me parece importante encontrarle el lado positivo a esto, y es que podemos encontrar que hay empresas que están encargadas de mover estas mercancías que puede ser que se vean beneficiadas de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, pues son empresas como Frontline. Según Frontline, es una empresa líder mundial en el transporte marítimo internacional de crudo, esto es petróleo, y productos refinados del petróleo. Bien, esta empresa, Frontline, pero hay otras, pero esta en concreto viene subiendo un 300% de precio en los últimos 3 años, cotiza a PER 4 y da un 14% de dividendos. Una empresa, como digo, en un sector en el que hay otras pocas que se benefician del conflicto simplemente porque, bueno, están cobrando más por el riesgo al que se ven expuestas, teniendo que pasar por el Canal de Suez o teniendo que dar la vuelta al planeta, y porque están pasando de mover mercancía a través del Canal de Suez entre Asia y Europa, o entre Oriente Medio, mejor dicho, y Europa, a moverla de Estados Unidos a Europa, cosa que se puede hacer en cargueros mucho más grandes que tienen mejor margen. No siendo esto, nada de esto, claro, es consejo de inversión, me parece importante valorar lo que está ocurriendo, y es que, bueno, hay un problema en el mundo, que es esa autopista cerrada, y hay una solución que viene dada por estos cargueros y estas empresas que se dedican al transporte de mercancías, que ganan o están ganando cada vez más dinero. Si el mercado libre funciona, como suele funcionar, lo que hará será ver esta posibilidad de arbitraje e invertir más en esto, haciendo que esos costes se reduzcan básicamente con una mayor oferta. Así que nada, es precioso ver el mercado libre operar, pocas cosas más bonitas que esto, y qué fácil es oler cuando el mercado libre no funciona o no está operando libremente. El año pasado, año electoral en Argentina, como sabemos, el peso
argentino se comportó no tan mal, sobre todo en algunos momentos como muchos habrían esperado. La razón de la fortaleza del peso en plena campaña electoral parece que se descubre, aflora, de un informe del Fondo Monetario Internacional que muestra que el Banco Central argentino vendió cerca de 4.000 millones de dólares, vete a saber de dónde lo sacó, en el mercado paralelo de divisas, para así reforzar el peso en mitad de la campaña electoral y así tratar de maquillar un poco la situación y que no pareciera tan malo. Un intento a la postre inútil, de tratar de mejorar la imagen de la gestión política de Argentina por el último gobierno. Inútil porque finalmente la victoria se la llevó el otro partido, o en este caso, bueno, Milei. Por suerte, como digo, esto se produjo y es que yo creo que llega a un punto en que la gente ya no se cree lo que le dicen, sino que empieza a creerse lo que ve. Pero no creamos que solo se compran voluntades en Argentina. Y es que tenemos que venir a Europa, donde tras una semana en la que Viktor Orbán, como sabéis, presidente de Hungría, se mostraba inamovible totalmente en su postura de no permitir envío de dinero a Ucrania, envío de más ayuda a Ucrania, envío de 50.000 millones concretamente a Ucrania, finalmente ayer levantó el veto a esa postura inamovible y esos 50.000 millones de euros podrán ser enviados finalmente a Ucrania. Se espera, al menos por mí, que al menos una fracción de esto, aunque sea una fracción pequeña, pero una fracción, acabe ayudando al esfuerzo bélico. Nunca sabremos cuánto de esto se perderá por el camino, como nunca sabremos cuánto fue el monto de las contraprestaciones que hicieron a Viktor Orbán cambiar rápidamente de opinión. Quien no llora no mama, se dice, y los granjeros en Europa van por el mismo camino. En Francia ya se ha eliminado un impuesto al diésel que consumen los tractores que han servido para cerrar carreteras y pedir concesiones al gobierno francés. Esto, sabéis, se está produciendo también en Holanda, en Alemania, incluso en España. Y es que este grupo, en este caso grupo de agricultores, están muy descontentos con lo que está ocurriendo y en Francia no solamente han pedido esa eliminación al impuesto del diésel, sino que esperan recibir todavía más ayudas. Curiosamente no piden mercado libre para su actividad, simplemente piden más ayudas. Pero bueno, es uno de los problemas en los que nos encontramos actualmente, tal y como funciona el dinero fiat y las democracias, porque si tú tienes un gobierno que se coloca como el garante de todos los derechos y gestor del dinero de todos, pues te colocas en una situación en la que cualquier grupo suficientemente poderoso, sean los agricultores o sea el que sea, que se sienta ninguneado, sabe a qué puerta tocar para pedir que le den lo suyo. Y lo suyo le será dado como le está empezando a ser dado del bolsillo del resto de los ciudadanos. Es un sistema feo, pero bueno, es un sistema. No estamos aquí para juzgar a nadie. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas importantes y luego pasaremos a la fórmula para medir el crecimiento en Bitcoin, a cómo se mide el valor del arte y a la fertilidad. Pero 30 segundos, como digo, para simplemente recordaros que aprecio mucho que compartáis este contenido. Y no solamente lo aprecio yo, también lo apreciarás tú si consigues compartiéndolo, que otra gente también lo escuche y así tendrás otra gente con la que hablar de estos temas, que son claramente los temas que te interesan. Así que compártelo, ayuda a crecer mucho y puedes ayudarte al tiempo que me ayudas comprando Bitcoin a través de Relay. Esto te permite conseguir Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y luego puedes guardar ese Bitcoin también de manera fácil y sencilla a través del uso de una Bitbox, que es un dispositivo así chiquitín como un USB donde puedes autocustodiar tu Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, tenemos que atacar esta fórmula y es que en marzo de 2021, que sí, ha llovido un poco, el Banco de América, Bank of America, introdujo el concepto de multiplicador 118, así lo llamo, en relación con el comportamiento del mercado de Bitcoin. Yo flipo que no me enterase de esto, han pasado casi 3 años, es la primera noticia que tengo de este multiplicador 118. Bueno, en ese momento de 2021, la capitalización del mercado de Bitcoin era de aproximadamente $1 trillón, 1.000.000 de millones, lo que equivalía a un precio de negociación de unos $58.000 por Bitcoin. El análisis que en ese momento hicieron los de Bank of America sugería que una inyección de entre 92 y 93 millones de dólares, bien preciso, podría influir potencialmente en el precio de Bitcoin en un 1%, teniendo en cuenta la capitalización del mercado y el multiplicador propuesto ese de 118. Vamos, que por cada 92 millones de dólares el precio de Bitcoin subiría un 1%. ¿Por qué es interesante esto hoy? Pues alguien lo ha rescatado, este super mega multiplicador, y
lo ha aplicado al momento actual con los ETFs. Y ha llegado a lo siguiente, basado en datos que quitan las salidas de Bitcoin del GBTC, como sabéis, el ETF de Grayscale, del cual en las primeras 2 semanas ha salido bastante dinero, pero bueno, asumiendo que eso ha sido una cosa extraña y sacándolo del cálculo, ha habido un promedio de entradas de 4.193 Bitcoin en los 9 ETFs, bueno, los 10 ETFs que cotizan. Esto supone unos 176 millones de dólares de nuevo capital que entra al día. Redondeando la cifra a 150 millones, porque 176 es difícil, supongo, de 150 millones de capital neto al día, y utilizando un múltiplo más conservador que ese 118, utilizando, por ejemplo, un múltiplo de 50 veces, el analista que rescataba esta fórmula estima la presión al alza de los precios a medida que los ETFs de Bitcoin crecen en la siguiente manera. Con estos factores veríamos, dice el informe, $8.000 al mes de presión alcista conforme entran esos 150 millones mensualmente a los ETFs de Bitcoin, lo cual llevaría a final de año a un precio de $131.000. Dice el estudio: sabemos que el capital no fluirá uniformemente, no, claro, no todos los meses van a entrar 150 millones así cuadrados, y que otros factores podrían hacer subir el múltiplo de 50 veces. Pero la regla general, dice, es la siguiente: las ganancias mensuales de Bitcoin en todos los ETFs multiplicadas por $2 te darán el efecto del precio del límite inferior previsto del crecimiento del ETF. Vamos, que ya tenéis deberes, podéis coger lo que está entrando en los ETFs de Bitcoin, multiplicarlo por $2 y eso te dará el límite inferior previsto para el precio de Bitcoin. Fíjate. Una fórmula interesante que veremos cuánto tarda en romperse. Por muy loca que os parezca esta valoración, esta fórmula, espero que la siguiente historia lo relativice. Un caso interesante que captó mi atención el otro día afloró recientemente gracias a la denuncia de un particular. Este particular era el oligarca ruso dueño del Mónaco, Rybolovlev o algo así, contra la casa de subastas de arte Sotheby's. Bien, en las declaraciones ante el juez que surgieron después de esta denuncia, se destila que el valor de las obras de arte, un mercado totalmente opaco, es esencialmente lo que le venga a cada uno, o sea, lo que le dé por ahí. Y por tanto acaba siendo un mercado en el que se paga finalmente lo que se cree que se va a devaluar el fiat frente al arte. Una de las obras en disputa que llevó a este juicio fue la comprada por el oligarca por 127 millones, el Salvator Mundi de Da Vinci. Bueno, pues esta obra, concretamente Sotheby's, la valoraba en menos de 100 millones. A los 3 días la vendía por 127 y el oligarca ruso la colocó 3 o 4 años después por 430 millones de dólares. ¿Qué respalda al arte? ¿Qué información nos da esto? Bueno, ¿qué respalda al dinero fiat, ¿no? ¿Qué preguntas? Al final todo es una carrera de la humanidad para preservar el valor de su trabajo o de lo que han sacado tras la caída del muro, como es el caso del oligarca ruso. Pero bueno, si esto os sorprende, el cómo se valora el arte, que creo que nos sorprende a mucha gente, deberíais saber que el mercado del crédito privado es mucho más grande, está mucho más relacionado con la economía, es prácticamente tan ilíquido como el mercado de arte y curiosamente se valora más o menos de la misma manera. Así que bien, suerte con esto. Creo que el mercado de crédito privado va a dar alguna sorpresa. Este año también lo cree PIMCO, otros no lo creen, veremos qué pasa. Ánimo con ello, como digo, porque alguien tiene que arreglar este problema y no me refiero al problema del crédito privado, me refiero al problema de la fertilidad. Hay un artículo en el Financial Times que se titulaba de la siguiente manera: la natalidad desciende en los países nórdicos, y se pregunta a continuación, ¿es que acaso ya no bastan las políticas favorables a la familia? El artículo habla de que el reto político de Europa es evitar una caída libre de la fertilidad como la que se observa en muchos países del este asiático. Pero, dice, las políticas que funcionaron el siglo pasado pueden no funcionar hoy. Es probable que algunas cuesten enormes sumas sin dar los resultados deseados. Supondrán más de 50.000 millones, no sabemos, pero bueno, no sorprendería a nadie tampoco que las políticas que se implementen no tengan los resultados deseados. Al final, ¿qué política lo es o qué política lo consigue? Pero bueno, continúa el artículo. Lo extraño de la fertilidad, dice, es que nadie sabe realmente qué está pasando. Las respuestas políticas no se han probado porque es una situación nueva.
Dice, no está impulsada principalmente por la economía o las políticas familiares, dice, algo cultural, psicológico, biológico, cognitivo. Ajá. Yo, frente a esto, me remito a lo comentado con el tema del peso argentino. A ver, yo creo que la gente sabe perfectamente lo que está pasando independientemente de lo que le digan. La gente sabe cuál es la situación y si tú empobreces a la gente y encima no le das una visibilidad clara sobre lo que vendrá en el futuro, pues la gente tiene menos hijos. Y esta situación no es nueva, se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo general, si la gente no lo ve claro, pues no se pone a tener hijos como si no hubiese un mañana. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Bertrand Russell, con quien tengo una relación de amor-odio. Este es un matemático y filósofo que, entre otras cosas, dijo esta cita, cito, lo que los hombres realmente quieren no es el conocimiento, sino la certidumbre. Certidumbre venden los gobiernos cuando anuncian sus políticas, una certeza que se demuestra falsa poco después. Por eso, creo yo, aunque despacio, Bitcoin se va abriendo camino teniendo en cuenta que está basado en la matemática. ¿Y qué hay más certero que la matemática? Bueno, compartid esto si os ha gustado, buscadme en Twitter, @alberto_mera, comprad Bitcoin, si así queréis, a través de Relay y guardadlo en una Bitbox si así buscáis una mejor custodia de vuestra riqueza. Hala, pasad un buen día.